Yo llegué aquí en el año 2000 a este municipio, Pueblo Rico, venía de Bogotá, a hacer un trabajo para conocer la situación que vivían las comunidades indígenas que los obligaba a desplazarse a Bogotá. Estando aquí de manera accidental, me di cuenta de que se morían más niñas que niños. Entonces empecé a investigar de qué se morían las mujeres. Hasta que por fin una enfermera me dijo que ella se moría de una práctica que le hacían a esas prácticas, me decía, una práctica que le hacían allá a esas mujeres indígenas. Hablamos ahora de otro caso de violencia contra la mujer. El secretario de Salud de Bogotá, Gerson Vermont, denunció 2 casos de mutilación genital de 2 niñas de comunidades indígenas. Se trata de una menor de 23 días de nacida y otra niña de solo 13 años de edad. Las 2 menores reciben atención médica debido al complejo estado de salud en el que se encontraban. Según las autoridades, en 2023 se reportaron 90 casos de mutilación genital de niñas en Colombia y llaman a las comunidades indígenas a eliminar esta práctica, pero la legislación colombiana no la tipifica como delito. Colombia sería de los pocos países de Latinoamérica donde aún se registra este tipo de práctica. Había antropólogos que ya desde los años 60 sabían que ocurría en algunas comunidades indígenas, sobre todo de la comunidad en Berá, pero nunca se había tratado como un asunto público, había siempre sido algo muy resguardado en las comunidades. Y en el año 2007 esto sale a la luz, precisamente porque una bebé de esta comunidad muere en el hospital de Pueblo Rico y se dan cuenta que la muerte tuvo que ver precisamente con la práctica de la mutilación genital femenina. La mutilación es una práctica en la que lo que se realiza es una modificación o una alteración de los genitales femeninos, porque no es solo la ablación del clítoris, sino que puede ser también que involucre los labios mayores, menores, incluso el introito vaginal. Entonces, dependiendo de la severidad, pues así mismo digamos que se clasifica. Creo que acá podemos hablar de 2 tipos de mutilación. Una tiene que ver con el corte del glande de la capucha del clítoris, esa es la más común, pero también existe lo que yo llamaría la cauterización, que queman el clítoris. El año 2023, por ejemplo, quedaron registrados unos 90 casos de ablación en el país, pero sabemos que hay muchísimo subregistro. Y normalmente los casos llegan a través del Hospital de Pueblo Rico en Risaralda, pero también ocurre en otros lugares del país. Ocurre en el Chocó, ocurre en el Valle del Cauca y probablemente también ocurra en otras comunidades. Lo que pasa es que no ha salido a la luz pública. También las niñas que se mueren las entierran en las comunidades. Acá el hospital no se da cuenta, la alcaldía tampoco se da cuenta. Hay un subregistro que es el más alarmante, porque se hace visible las que se infectan y se enferman. Las que no se infectan y enferman quedan en las comunidades y la práctica sigue y sigue. Pues yo me vine a dar cuenta que existía la ablación por mi mamá. Ella me dijo, no, mija, es que eso no debe ser así, porque yo que lo viví en carne propia, eso es duro, difícil. Usted ya no siente como un placer para estar con su pareja. Usted está con su pareja como por una obligación, porque usted no se siente bien. Su cuerpo no es lo mismo. Yo me siento débil, me siento fría. Ella me contaba y ella lloraba, y entonces me decía, mija, es que por lo mismo no quise que le hicieran a ustedes, porque ninguna de mis 9 hermanas, ninguna tenemos la ablación. Entonces, a pesar de que mi mamá estaba ahí, la abuela paterna, que no, pero la abuela materna que sí había que hacérselo. Las niñas no se pueden dejar así porque cuando crezcan van a tener un pene, que ya el esposo la va a rechazar, que esto y lo otro. Era lo que me decía mi mamá. Se dice que se hace básicamente por 2 razones. Una, porque si la niña crece, se crece el clítoris y se va a convertir en un pene y ella va a dejar de ser una niña y se va a convertir en un hombre. Y otra, porque creen que la mujer con clítoris es una mujer con mayor libido, que puede ser una mujer promiscua, que no sería, entre comillas, una buena esposa o una buena mujer en los términos que entienden ser una buena mujer en las comunidades. La ablación es un tema
cultural que les llegó a las mujeres indígenas por una mala interpretación de ideologías religiosas, que ellas no lo hacen por maldad. Las mujeres indígenas son buenas, quieren a sus hijos como todas las mamás, lo hacen porque creen que están haciendo bien para preparar a sus hijas. La mutilación genital femenina no tenemos evidencia de que haya ocurrido en otras comunidades en la América prehispánica, pero sí en África, y personas que llegaron esclavizadas probablemente fueron quienes trajeron esta práctica a Colombia. A diferencia de lo que pasa en muchos países de África, esto no ocurre en un ámbito ritual y no ocurre en el momento en que la mujer llega a la pubertad, sino que ocurre cuando es muy pequeña en un ámbito familiar, íntimo, entre mujeres. ¿Esto qué indica? Que no es algo que se pueda decir que es de origen ancestral, prehispánico, y eso en las comunidades indígenas también lo saben. Y porque saben que no es algo que es propio, sino que llegó con los caminos de la colonización, también dicen, pues si no es propio, pues lo podemos cambiar. Yo vengo trabajando de asuntos relacionados con derechos de las mujeres desde hace muchos años. Entonces ya había un interés y por supuesto cuando fui electa representante dije, este es un tema que es de mi territorio. Empiezo a hablar con personas que yo sabía que habían trabajado con las mujeres indígenas, que fueron quienes hicieron el puente de alguna manera para poder lograr una primera reunión con ellas. Empiezo a escuchar, es lo primero. Escucharlas, saber por qué lo hacen, saber cuál es el imaginario que tienen en la comunidad al respecto, la creencia. Mi hermana me dijo que es que, Franci, vamos a tener una reunión en Pueblo Rico con la doctora Carolina Giraldo. Entonces ese día fuimos y ya ahí fue donde comenzó todo sobre el proyecto de ley. El proyecto de ley contempla muchas acciones de prevención, acciones de política pública y también de atención y generación de una ruta cuando ocurre un caso de mutilación genital femenina. Este no es un proyecto de ley que se hace desde un escritorio en Bogotá, no, es un proyecto de ley que se hace precisamente con las mujeres de la comunidad en Vera, porque sabemos que si se trabaja con ellas va a ser exitoso. Si es una cosa que se hace como una imposición desde afuera, muy probablemente pase como ha pasado en otros países, y es que las comunidades se cierran, lo siguen haciendo, pero de manera mucho más secreta y poniendo mucho más en riesgo la salud de las niñas. Pues no fue algo que se hizo de la noche a la mañana. Nosotras como mujeres tuvimos mucha participación. Teníamos que elaborar de pronto y escribir documentos para poder mandar, investigar, por ejemplo, yo preguntarle a una compañera partera de esto y lo otro, entonces ahí comenzamos esta lucha. También necesitamos que sean precisamente las lideresas de las comunidades indígenas quienes puedan ser las formadoras de las nuevas parteras o de las mujeres y también de los hombres en los distintos resguardos a donde hay que ir para hacer todo un ejercicio pedagógico para erradicar esta práctica. Nosotros en Colombia tenemos 117 pueblos indígenas, pero tenemos por lo menos 25 pueblos que perdieron sus tradiciones y su cultura a partir de la aculturación. Colombia en 1991 cambió la Constitución Nacional. Hasta ese momento los indígenas eran tomados, en los textos de las leyes estaba, como salvajes que hay que domesticar. Afortunadamente, con el cambio de la Constitución en 1991, ya fueron entendidos como sujetos de derechos que el Estado colombiano apoya para que su cultura perviva. Ahora tenemos mujeres concejales aquí, que eso es una novedad, eso no existía. Hay mujeres indígenas en el Consejo Regional, que también es un avance. Todos esos pequeños avances han logrado que las mujeres entiendan su papel en la comunidad. Yo que he querido es ayudar, más que todo que estos derechos de mis niñas sean respetados. ¿Por medio de quién? No por medio de proyectos de ley que diga, no, es que hay que meter a esta partera a la cárcel y darle 15 a 20 años de cárcel. Para mí esa no es la idea.
porque yo tuve una conversación con una donde ella me decía, Francia, si a mí alguien me hubiera dado una charla como la que me hubiera dado usted, yo no hubiera llegado a cometer ese error. Entonces yo pienso y yo veía en lo que ella me decía, que si hay educación, se puede erradicar la ablación, la mutilación genital femenina. Pero eso es lo que no hemos tenido. Para mí, como líder mujer indígena, enfrentarme a mi misma cultura es bastante difícil. Pero tengo la compañía de médicos, especialistas, de enfermeros, de psicosociales, digamos de pronto de las personas que saben de leyes, que saben de derechos humanos, como la doctora Mónica, donde va a hablar, es que esto es algo en contra del derecho humano de las niñas y de las mujeres. Esto no es cultura, como yo siempre le he dicho, es algo que nos impusieron, pero cultura para nosotros no es. Bueno, y precisamente la Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley. La intención es erradicar la mutilación genital femenina en Colombia. Se acaba de aprobar en el primero de 4 debates nuestro proyecto de ley para prevenir y erradicar la mutilación genital femenina. Y esta es una muy buena noticia porque, uno, este proyecto fue construido con mujeres de la comunidad de Embera que han decidido dar esta batalla contracultural al no reconocer esta práctica como constitutiva ni nuclear de su cultura. El proyecto de ley fue elaborado con mujeres de la comunidad Embera y contó con el apoyo de organizaciones de derechos humanos, basándose en casos similares en Arabia Saudita y Estados Unidos.